Hola, soy Wilberto Palomares Arciniega, soy escritor, tengo 35 años y soy originario del estado de Colima. Las letras siempre para mí fueron un llamado que sentí todo el tiempo. Desde niño, uno de mis pasatiempos favoritos era inventar historias. Al principio era sobre mis hermanas, yo tengo 3 hermanas. Y recuerdo que me divertía muchísimo inventando historias sobre ellas y luego se las contaba en las reuniones familiares. Me gustaba mucho en las fiestas siempre comentarles a mis primos, a mi mamá, a mi papá, las historias que iba inventando con mis hermanas. Sin embargo, durante algunos años olvidé esta pasión por las letras. Me dediqué mucho al estudio, me centré mucho en el estudio y dejé un poquito de lado esta parte artística. Sin embargo, siempre estuvo dentro de mí las letras. Desde niño siempre quise ser doctor. Pasé por todos los sueños que todos los niños tenemos. Quise ser doctor, quise ser astronauta, quise ser bombero, quise ser arqueólogo, quise ser todo quise ser. A final de cuentas terminé siendo abogado, una profesión que me encanta, y a pesar de que estoy especializado en temas de derecho penal, derechos humanos, delincuencia organizada, temas que pudieran considerarse críticos actualmente en este país, pues bueno, las artes siempre han sido una parte fundamental de mí. Precisamente estando ya en la Escuela de Leyes es cuando empiezo a retomar un poco mi actividad cultural. Primeramente me acerqué un poco al teatro, estuve en algunas obras de la compañía de la Universidad de Colima, estuve colaborando también en algunas compañías locales. Sin embargo, todavía no encontraba ese punto de dedicarme yo realmente a las letras. Fue hasta que en una ocasión, en un concurso que yo vi, una convocatoria que habían lanzado aquí en Colima, fue que decidí participar, fue que decidí yo someter ya a la crítica profesional de otras personas las historias que yo creo. Al principio no me fue muy bien, obviamente como todo principiante en las artes, pues bueno, somos rechazados en muchas ocasiones, en muchos lugares, algunas convocatorias, pues bueno. Incluso recuerdo una particularmente donde recuerdo que fui uno de los pocos que se inscribió a esta convocatoria y la declararon desierta. Entonces fue un golpe tremendo para mí todavía decir, a pesar de que éramos pocos participantes, aún así mis letras no tenían todavía la calidad suficiente ni siquiera para ser considerado como concursante. Realmente ya digamos cuando mis letras empiezan a dar a conocer es hace unos 6 años aproximadamente en el marco de Colima, Capital Americana de las Culturas, cuando a través del Conaculta se publica mi primer libro, El Supervisor de Nubes. Y El Supervisor de Nubes es un libro que le tengo muchísimo cariño, es un compendio de cuentos. Le tengo muchísimo cariño no solo por ser el primer libro que se me publica, sino por las historias que se encuentran ahí. La verdad es que mis cuentos, que es lo que principalmente escribo además de poesía, se centran mucho en la soledad, se centran mucho en la tristeza, se centran mucho en la melancolía. Y siempre me preguntan por qué escribo sobre estos sentimientos. Y yo siempre les digo que la tristeza es un gran motor creativo, la tristeza es un gran motor para las artes. No se trata de aplaudirle a la tristeza, no se trata de sentirnos bien con la tristeza, se trata precisamente de entenderla. Se trata de sentirla, de entender por qué está en nosotros, qué es parte de nuestra vida y sobre todo qué es lo que podemos obtener de estos sentimientos que en muchas ocasiones se consideran como negativos. Después de que se publica El Supervisor de Nubes, tuve un par de años que pareció que toda la actividad cultural que no tuve de niño y de joven se me acumuló y explotó en los siguientes años. Me llevaban a las escuelas, a festivales, estaba por todas partes mis cuentos y me daba muchísimo gusto ver cómo yo llegaba a las escuelas sobre todo y ver que los niños ya conocían los cuentos y me preguntaban y se emocionaban. Para mí fue una experiencia increíblemente maravillosa. El Supervisor de Nubes a mí me permitió acercarme precisamente a los niños, acercarme a los jóvenes. A pesar de que fue catalogado como literatura infantil, yo nunca lo consideré como tal y eso me quedaba clarísimo
cuando los niños de repente me hacían preguntas muy adultas, por decirlo de alguna manera, preguntas que uno no esperaría de un niño de segundo de primaria, de tercero de primaria. Entonces me daba una satisfacción enorme que mis libros fueran como una puerta de entrada a los niños para temas más serios, para temas que debieran platicarse con su familia, con sus maestros. Y bueno, me dediqué a la promoción del supervisor de nubes durante aproximadamente 3 años. No tenía planeado que fuera tanto, pero la verdad es que cada vez que terminaba un evento ya me estaban invitando a otro y no podía decirles que no. Entonces fueron alrededor de 3 años en los que me dediqué a la promoción del supervisor de nubes. El último evento en el cual ya presenté este libro fue el Encuentro Nacional de Niños y Niñas Lectores, que se celebró aquí en Colima precisamente. Una experiencia increíble, una experiencia maravillosa, y ese fue el último evento con el que formalmente el supervisor de nubes anduvo conmigo. Después de eso ya exploro yo algunos otros géneros literarios. Siempre escribí poesía. Sin embargo, siempre durante la secundaria, sobre todo, mi poesía, y yo siempre lo dije, parecían canciones de Arjona, es decir, eran bastante cursis. Y bueno, entonces son poemas que guardo debajo de la almohada y que no le enseño absolutamente a nadie. Sin embargo, pues bueno, me dio curiosidad por explorar este nuevo género literario. Un amigo mío me invita a un taller de cuentos que impartían por parte del Ayuntamiento de Colima con Agustín Benítez Ochoa. Y en ese taller literario es donde encuentro mi voz como narrador, en ese taller literario es donde encuentro mi voz como escritor, y creo que eso es lo más importante en un escritor. Porque si comparamos las historias, si ustedes comparan todos los libros que puedan leer, se van a dar cuenta que siempre son las mismas historias, siempre es la misma trama. Lo que hace única a cada historia es la voz del escritor. Entonces creo yo que uno de los elementos más importantes de un escritor es su voz. Y en este taller no solo encontré mi voz de narrador, sino que también conocí amigos entrañables y que fueron los que ya de una manera más formal y más definitiva me jalaron al mundo de las letras y me dijeron: no nos interesa que seas un abogado especializado en delincuencia organizada, vente, escribes cuento, escribes poesía, te quedan bonitos y vamos a crear literatura. Y así fue como di este pequeño salto entre leyes y hacia las artes de una manera más formal. Después de este taller con el maestro Agustín Benítez Ochoa, pues bueno, me inscribí a todos los cursos que pude, a todos los cursos que ofertaba la Secretaría de Cultura a nivel local, a nivel federal, y mi formación en letras no ha sido formal en el sentido de no acudí a la licenciatura en letras. Yo soy abogado de formación especializado en esas áreas, pero he tomado todos los talleres posibles, y yo soy de los que cree que las artes requieren no solo esa formación formal, requieren esa pequeña chispa que cada uno de nosotros tenemos dentro. Me comentaban: es que tus cuentos están muy poéticos, es que hay mucha poesía dentro de tus cuentos. Me dedico un poco a la poesía y gratamente me sorprendo que empiezo a ganar convocatorias no solo regionales, sino nacionales, y ya cuando llegamos a un punto, en el que llego a un punto donde en España quedo como finalista en un concurso de poesía, es cuando digo: oye, a lo mejor la poesía no me sale tan mal tampoco, y me dedico un poco a la poesía, empiezo a escribir poesía, y así es como surge mi poemario de Semáforos, Trenes y Galaxias. En ese poemario lo que exploro es precisamente la insignificancia del ser humano frente a la enormidad del universo, esta sensación que tenemos por estar solos en el universo, esta sensación que tenemos como humanidad, esta pregunta eterna de si realmente estamos solos o no. Por ahí hay paradojas en física y en astrofísica que dicen: nada más tenemos 2 opciones, o estamos solos en el universo o no lo estamos, y ambas son igualmente aterradoras. Esos sentimientos son los que exploro en este poemario de Semáforos, Trenes y Galaxias. Creamos a través de Avión de Papel, una asociación cultural que tengo el honor de dirigir junto con grandes amigos escritores. Creamos talleres literarios, y el mío en particular se llamaba Fábrica de Cuentos, y precisamente acudían jóvenes y con los cuales creábamos historias, veíamos técnicas narrativas, voces narrativas, y ese taller tuvo mucho éxito. Al principio tuvimos incluso 3 sesiones, 3 grupos, 3 generaciones de Fábrica de Cuentos, y también es una experiencia maravillosa. De repente uno pudiera pensar esta vocecita interna que uno trae de:
amigo, ¿por qué estás dando tú talleres si no tienes la formación formal? Sin embargo, en las artes, mucho de lo que se puede transmitir es la experiencia, mucho de lo que se puede transmitir es el sentir, y en las letras en particular, parte mucho de la experiencia, y eso era lo que yo compartía con los asistentes a estos talleres. Cuando yo era niño y me inventaba estas historias sobre mis hermanas, sobre mi familia, sobre lo que veía alrededor, había una especie de soledad dentro de mí, en el sentido de nadie me dice cómo hacerlo, nadie me ayuda, no tengo a dónde ir. Yo crecí en Minatitlán, Colima, un pueblo muy pequeñito, y no tenía a dónde recurrir para practicar mi escritura. Cuando yo veo que mis cuentos empiezan a gustarle a la gente, que mi poesía empieza a gustarle a la gente, me digo a mí mismo, yo tengo que ayudar a otros, yo tengo que ayudar a esos jóvenes que están ahí en su casa, también en sus cuartos, escribiendo en la soledad de su recámara, tratando de sacar dentro de sí todo lo que traen, tratando de plasmarlo en el papel, y es por eso que yo decido y yo me aviento a la aventura de impartir talleres, porque no me gustaría o no quiero que estos niños, estos jóvenes que tienen la inquietud, que tienen la pasión por escribir, se sientan solos. Y creo que estos talleres lograron ese cometido. Pues actualmente estoy trabajando ya en mi nuevo libro, de hecho ya está terminado, ya están pláticas editoriales. No soy supersticioso, pero dicen que es de mala suerte hablar del título, de la temática, entonces me lo reservo por un par de mesecitos más, pero muy pronto ya van a estar conociendo por ahí mi nuevo libro.